Cristo Jesús, paz a vosotros. Los saludo, mis hermanos, con el cariño, ¿verdad? Y el aprecio de siempre, agradeciendo, mis hermanos, a nuestro Dios que me da la oportunidad, ¿verdad?, de compartir su bendita palabra. También agradeciendo a mis hermanos de la localidad de Tijuana Progreso, porque son los que están al frente, mis hermanos, de este proyecto, de estas transmisiones. Y vamos a ver un tema, mis hermanos, pues no sé si complejo o sencillo, mis hermanos. Lo que pasa es que el asunto está en que el ser humano siempre, de alguna manera, hermanos, queremos complicarlo todo, ¿verdad? A lo sencillo lo queremos hacer difícil, lo fácil lo queremos complicar. Entonces, es sencillo el tema, pero a la misma vez tiene su complejidad, tiene su grado de, más que nada, de concientizar, ¿verdad? De hacer mucha conciencia y mayormente por el tiempo, ¿verdad? Por los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. Y este tema que yo considero es muy importante, mis hermanos, para todos, tanto para jóvenes, para hermanas mayores, hermanas no tan mayores, tiene que ver con el tiempo, mis hermanos. Y es el título, ¿verdad? Tiempo, recurso no renovable. ¿Y por qué el tema, mis hermanos? Alguien puede decir, se podrá o se puede preguntar o nos podemos preguntar, de alguna manera, hermanos, ¿será que podemos comprar un puñado de tiempo o comprar cierta cantidad de tiempo? Pues todo depende, ¿verdad? Quizás sí, hermanos, ahorita vamos a ver, pero también muy seguramente no. Entonces todo, no vamos a decir por el momento ni sí ni no, sino todo depende, ¿verdad? De las circunstancias. Porque hay una historia, mis hermanos, antes de ir a las Sagradas Escrituras, hay una historia de un rey, ¿verdad? Ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20 del rey Ezequías. Vemos, mis hermanos, que al final, no al final de su vida, ¿verdad? Sino siendo joven todavía, el rey enfermó y vemos que de alguna manera estaba desahuciado, iba a morir. Pero Dios, mis hermanos, en su infinita misericordia, pues le da unos años más, ¿verdad? Recordemos esa historia, le da 15 años, hermanos. Y al final de cuentas, esos 15 años pues se convierten en tiempo, ¿verdad? Sabemos que los años se convierten en meses, los meses en semanas, las semanas en días, los días en horas y así vamos bajando, ¿verdad? Entonces vemos que el tiempo, mis hermanos, si nos vamos en este caso a la fecha de hoy, 14 de noviembre del 2020, hermanos, y decía yo que es un tema de conciencia, porque si lo analizamos, nunca más, hermanos, nunca más vamos a volver nosotros a vivir un día como hoy, o sea, con esta fecha. Van a venir seguramente muchos sábados, si Dios así lo permite, ¿verdad? Van a venir algunas fiestas que celebramos de nuestro Dios, pero en sí, mis hermanos, como tal, este día, con esta fecha, pues ya no lo vamos a volver a vivir. Entonces, por eso decía yo, ¿verdad? Que es un tema de conciencia. ¿Por qué? Porque por el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Y realmente en qué ocupamos nuestro tiempo. O sea, ¿cómo gastamos, mis hermanos, nuestro tiempo? Estaba escuchando a mi esposa ayer que estaba leyendo un libro y decía, mis hermanos, y sí, ¿verdad? Checando la escritura, por ejemplo, el primer, mis hermanos, el primer ser humano, ¿verdad? Que en este caso fue Adán. Vemos ahí en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26.
Dice la escritura, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que el hombre, que el ser humano, iba a tener una labor, mis hermanos. No es que iba a estar ahí estático sin hacer nada, no. Vemos que él dice que él iba a señorear, él iba a ser, mis hermanos, un administrador, en este caso de la creación de Dios, siendo él mismo también creación de Dios. Entonces vemos, mis hermanos, que se le da una responsabilidad al ser humano. Decía la alabanza, ¿verdad? Hace ratito que cantábamos, que dice que la muerte es la causa de la prevaricación, es decir, del pecado, ¿verdad? Vemos que ahí, el versículo que acabamos de leer, obviamente todavía no ha entrado al pecado. Después viene el pecado, viene la muerte, pero antes, mis hermanos, de la muerte, ¿verdad? Antes del pecado, ya el primer ser humano, en este caso Adán, pues tenía una responsabilidad, tenía un trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, el tema, mis hermanos, decía yo que es un tema de conciencia porque vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Le vamos a dar lectura, mis hermanos, a las palabras del predicador que dice así. Le voy a dar lectura yo el capítulo 3 del versículo 12 en adelante, mis hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios desde el versículo 1. Dice, para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de llegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Amén, mis hermanos. Entonces vamos según el diccionario, mis hermanos, el tiempo lo define como un periodo determinado, dice, durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Entonces, hermanos, ahorita vamos a analizar un poquito la escritura que acabamos de leer, ¿verdad? Pero debemos de aclarar, mis hermanos, y debemos de hacer conciencia y tener muy, muy en claro que el tiempo afecta, pues, las cosas materiales, ¿verdad? Por ejemplo, un carro, ¿verdad? Del año 90, del año 80, ya 30 años, a la fecha que estamos, no sé, 30 años, 40 años después, aunque el carro es metal, mis hermanos, una casa que es de concreto, de piedra, la afecta el paso del tiempo. Mis hermanos, pues, ¿qué diremos del ser humano? ¿Qué podemos decir, hermanos, de nosotros, hermanos? Que somos carne, que somos huesos con tejidos.
Le dijimos, si el metal, si la roca, si la materia, hermanos, en sí, el tiempo lo destruye, ahora imaginemos nuestros cuerpos. ¿Verdad, hermano, hermana que nos está viendo? Yo creo que si hacemos un poquito de memoria eh, y, y recapitulamos y, y viajamos al pasado, yo creo que cualquiera de nosotros, de ustedes, hermanos que nos están viendo, podemos hacer memoria y vamos a recordar cosas que pasaron hace 20 años como si hubieran pasado ayer. O hermanos que son mayores, cosas que vivieron hace 40 años y las recuerdan, mis hermanos, bien, bien lúcidamente, como si hubieran acontecido apenas. Pero vamos a examinar, mis hermanos, un poquito lo que nos decía esta lectura que acabamos de leer, porque se presentan, mis hermanos, varias situaciones y son contrastantes, porque dice, no, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Es decir, ¿verdad? Se nos presentan los dos, a ver si se escucha, mis hermanos, porque está pasando. Tiempo de esparcir las piedras, dice, y tiempo de llegar las piedras. Entonces nos presenta, mis hermanos, un contraste, ¿verdad? Y más que nada, pues son de la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha reído? ¿Quién no ha, ha plantado algo? ¿Quién no ha arrancado algo? Dice tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Hermanos, son situaciones cotidianas, situaciones que vivimos con el diario vivir, con las situaciones diarias de la vida, mis hermanos. Pero aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Con qué propósito, mis hermanos? ¿Con qué propósito se nos presentan estas ideas? ¿Cuál es el punto, hermanos, de que estén plasmadas estas ideas aquí en esa lectura que acabamos de hacer del capítulo 3? Hermanos, pues no hay una respuesta concreta, ¿verdad? Pueden ser muchas, varias. Decía yo que al inicio, ¿podemos comprar tiempo? ¿Sí o no? Bueno, pues todo depende, mis hermanos, porque la mayoría de nosotros, algunos somos empleados, algunos somos dueños de negocios, y cuando vamos, hermanos, y damos algún servicio, comúnmente se nos paga por nuestro conocimiento, ¿verdad? Y se nos paga por nuestro tiempo también. O sea, es decir, alguien está pagando por nuestro tiempo. Pero va a llegar un momento, mis hermanos, que vaya, esto es lo importante, va a llegar un momento en que el tiempo pues se nos va a terminar. Y entonces sí, por muy acaudalados que seamos, o por muchos ingresos o por mucha riqueza que alguien tenga, no va a poder comprar el tiempo, mis hermanos. Y yo puse el ejemplo, ¿verdad?, del rey Ezequías, como él sí se le dio un tiempo más. Y no fue poquito, hermanos, fueron 15 años. Ahora la importancia, mis hermanos, de todo esto es que surge otra pregunta, mis hermanos, y esta es una pregunta pues que cada uno de ustedes, mis hermanos, que están viendo, se tendrían que responder, ¿verdad? Eso es una pregunta para contestarnos de manera individual. ¿En qué estamos, mis hermanos? O más bien, si estamos aprovechando el tiempo. Si realmente estamos viviendo, mis hermanos, o nada más estamos medio viviendo, porque vamos a ver lo que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 90, un versículo muy conocido, mis hermanos. Salmos 90, dice así el versículo 10.
Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Amén. Hermanos, entonces nos dice la Escritura, ¿verdad? Que nuestra vida oscila entre los 70, alguien más robusto, alguien que se cuida, 80 años. Aunque sabemos, hermanos, que hay hermanos, hermanas que tienen más de 100 años. Pero vemos, hermanos, que el estándar, hermanos, de edad, pues anda por ahí, entre los 70 y los 80 años. Y durante esos años, mis hermanos, es obvio que cuando somos pequeños, pues nos ocupamos del estudio, de las cosas de la casa, pero conforme vamos creciendo, mis hermanos, vamos adquiriendo una serie de responsabilidades, ¿verdad? Y a lo largo de nuestra vida vamos haciendo muchas actividades, hermanos. Nos preparamos académicamente, la escuela, después viene otra faceta, nos casamos, tenemos hijos. Entonces hay muchas cosas, hermanos, hay muchas ocupaciones, ¿verdad? Y, y lo importante, hermanos, es ver en qué invertimos nuestro tiempo, porque hay muchas cosas, dije yo, en las cuales nos ocupamos. Hay cosas que nos quitan, nos absorben más de nuestro tiempo, mis hermanos, pero hay que ver lo verdaderamente importante, hermanos. En ocasiones nos topamos con personas que aparentemente siempre están ocupadas, hermanos, aparentemente nunca tienen tiempo. Y hay otras personas, hermanos, que es todo lo contrario. Viven bien, tienen buena familia, tienen un buen negocio, un buen empleo y aparentemente siempre tienen tiempo libre, mis hermanos. Y cuando vemos a alguien que nunca tiene tiempo y nunca tiene dinero tampoco y ni siquiera tiene una familia, entonces decimos, no, pues es que esta persona no sabe administrar su vida, no sabe administrar su tiempo, porque todos tenemos, dice el libro de Juan, mis hermanos, el Evangelio según Juan capítulo 11, versículo 9. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces vemos, hermanos, que nadie tiene un día más largo que otro. O sea, todos tenemos el mismo número de horas. Dice Cristo Jesús, ¿verdad? Que aquí el día dice que tiene 12 horas. Entonces, hermanos, ¿por qué será que algunos como que sí tienen suficiente tiempo y por qué algunos como que les falta el tiempo? Porque unos se afanan en algunas cosas, hermanos, que no tienen importancia y otros sí se enfocan en lo importante. Dice el Evangelio de Mateo, mis hermanos, capítulo 6, versículo 21, y vamos a ir viendo, hermanos, justamente en qué, hermano, hermana, joven que nos está viendo, tenemos que ocupar nuestro tiempo, hermanos. Capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 21. Dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amén, mis hermanos. Dice la escritura que donde está vuestro tesoro, allí debe estar o allí estará vuestro corazón. Entonces, hermanos, decía yo que verdad que estamos viviendo en un, en un momento, mis hermanos, de la historia donde hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, hay ese deseo, no ese deseo, más bien esa incertidumbre, hermanos, de qué va a pasar mañana. Y muchas veces nos desenfocamos de lo bueno, de las cosas de Dios, y nos enfocamos, hermanos, en las cosas del mundo. Y perdemos, hermanos, de vista lo realmente importante. Y dice la escritura, ¿verdad? Que si nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, pues vuestro corazón
ahí dice que va a estar. Pero por el contrario, mis hermanos, si nos enfocamos en las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? En la oración, en el ayuno, como no vamos lejos, mis hermanos, hoy, este día, ¿en qué estamos invirtiendo, mis hermanos? Nuestro tiempo. Estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo realmente importante, hermanos. Estamos invirtiendo nuestro tiempo en los negocios de nuestro Dios. Y de ahí, mis hermanos, es donde tiene que estar siempre eh, nuestro corazón. Es donde siempre tiene que estar nuestra mente, mis hermanos. Cada sábado, eso está por demás señalarlo, guardar este día, ¿verdad? Dice el libro de Lucas, mis hermanos, el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. Dice, y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces vemos, hermanos, que nos tenemos que ocupar, ¿verdad? Y velar y ocupar nuestro tiempo en los asuntos de nuestro Dios, mayormente en sábado, ¿verdad? Pero no solo en sábado, mis hermanos, sino sino todos los días, al acostarnos, al dormir, dice el Salmo, tarde y mañana, dice, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá, dice, mi voz. Entonces tenemos que estar, mis hermanos, en todo tiempo en los asuntos de nuestro Dios, sin descuidar, mis hermanos, obviamente a nuestra familia, a nuestros seres queridos, sin descuidar a la iglesia, porque tiene que haber un balance, hermanos. No podemos ocuparnos de una cosa y descuidar otra cosa, porque también, hermanos, hay condenación, ¿verdad? Para, para el que se enfoca completamente en una cosa y descuida otra. Por eso, mis hermanos, es que la vida, ¿verdad? Del Hijo de Dios no es tan sencilla, hermanos. No es tan fácil, ¿verdad? Tiene su grado de dificultad y muy alto, pero la recompensa, ¿verdad? Que se va a obtener, pues no se compra no hay dinero, hermanos, que se pueda comprar. Entonces, tenemos que ser hijos de Dios, mis hermanos, en todos los sentidos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, las esposas con los esposos. Vamos a ver lo que nos dice la carta a los Efesios, mis hermanos, capítulo 6, y ya vamos a ir finalizando, mis hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, hijos, yo creo que todos hemos sido, así como hoy somos padres, todos somos hijos, hermanos. Algunos ya nuestros padres no viven, otros sí, pero en cierto momento todos fuimos hijos, hermanos. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Entonces, cuando dice el versículo 3, hermanos, dice, y seas de larga vida sobre esta tierra, de larga vida, hermanos, nos está hablando nuevamente de un periodo de tiempo. Y este versículo, mis hermanos, el apóstol Pablo nos está invitando a que trabajemos en la espiritualidad también en nuestra familia, ¿verdad? En la educación de nuestros hijos,
nos está instando, mis hermanos, a que enseñemos a nuestros hijos a que honren a sus padres. No porque a mí, hermanos, o a usted, hermano, padre, madre, que nos está viendo, nos convenga que nos honre, no, sino a quién es el que más le conviene que, que realmente los hijos le den la honra a los padres. A quien más les conviene es a nuestros hijos. ¿Para qué? Dice, para que te vaya bien y sea de larga vida, dice, sobre la tierra. Entonces, una responsabilidad, mis hermanos, que nosotros como padres y como hijos, decía yo, entendamos que esto es algo vital, hermanos. Es algo vital en la vida de los hijos de Dios. El trabajo, mis hermanos, también es hablo de estas cosas porque tanto el trabajo como la familia es donde según las estadísticas, pues invertimos y mayor parte de nuestro tiempo. ¿Verdad? Decíamos que tenemos 12 horas y luego 12 y cada quien, si nos podemos analizar en qué las gastamos, necesitamos comúnmente es en trabajar, es en dormir y es en pasar tiempo con la familia. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos, hermanos, tenemos que ser buenos dispensadores de ese regalo que nos dio nuestro Dios, de ese tiempo que nos ha dado nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, mis hermanos, capítulo 5, y ahí nos recuerda de alguna manera esa ley que se dio lectura, ¿verdad? En un inicio. Deuteronomio 5, versículo 13 y 14 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Decía el predicador, ¿verdad? Hay tiempo de trabajar, mis hermanos. Entonces aquí dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahorita estamos, mis hermanos, ya en el séptimo día. Nuestras obras, ¿qué? Sabemos, hermanos, que tienen que cesar y tenemos que nuestro tiempo, hermanos, dedicarlo a eso que es más importante, hermanos, que el trabajo, que es los negocios de nuestro Dios. Dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus puertas, porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. Amén, hermanos. Entonces, está plasmado, mis hermanos, que, que este séptimo día lo tenemos que reposar, que es tiempo de qué, mis hermanos, es tiempo de reposo, es tiempo de descansar, mis hermanos, es tiempo de que nuestras labores cesen, que las obras de nuestras manos paren por este día. Hermanos, tenemos que para ir finalizando ya tenemos que aprender o tenemos que ser cuidadosos, hermanos, en qué estamos gastando. Algunos invierten, mis hermanos, otros gastan, hablando del tiempo, y decimos que es un recurso no renovable porque va a llegar un momento en que aunque queramos pasar tiempo con nuestra familia, pues no se va a poder. Va a llegar un tiempo como, no vamos lejos como ahorita, aunque anhelamos estar en la casa de oración, es tiempo, hermanos, de no estar en la casa de oración. Y así como está esta situación, se van a dar muchas situaciones en la vida, que quizás vamos a añorar, pasar tiempo con nuestras esposas, con nuestros hijos, y desafortunadamente no se va a poder porque dice el predicador que hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para reír, tiempo para llorar, hay tiempo para todos. Vamos a volver al libro de los Efesios, mis hermanos, capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y le voy a dar lectura al versículo 15 y 16. Dice así, hermanos. Dice, mirad, pues, cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Amén.
Entonces, mis hermanos, no es un secreto para nadie que realmente los días son malos, que los días son difíciles, que los días son complicados, hermanos. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Por medio de esas lecciones de escuela sabática que se están tomando este trimestre, que son días, que son principios de dolores, hermanos, de pandemias y pestes y pestilencias y de todo eso se está hablando, hermanos. Entonces vemos que dice el apóstol que, que los días son malos, hermanos. Entonces nos hace una recomendación, dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, más como sabios. Entonces tenemos que andar sabiamente, mis hermanos, tenemos que vivir la vida, mis hermanos, pero haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Y por qué dice yo que la vida de los hijos de Dios es complicada, mis hermanos? Es difícil. Vamos a ver, y con eso voy a finalizar, mis hermanos. El primer libro de Timoteo, la primera carta, perdón, a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos como hijos de Dios, hermanos, pero en todos los sentidos. No solo guardar el sábado, mis hermanos, sino acabándose el sábado o el mismo sábado, estar al pendiente de las necesidades de nuestra familia, de cubrir todos los aspectos, hermanos, de mi vida, de ser un hijo de Dios, pero no solo dentro de la iglesia, hermanos, no solo en sábado, de que yo sea un buen marido, pero no solo delante de mi mujer, de que usted, hermano, hermana, sea un buen hijo de Dios, pero no cuando lo están viendo, sino en todo momento, mis hermanos, en todo tiempo que Dios nos preste en esta hermosa vida, porque sabemos, ¿verdad?, que la vida que es bella, mis hermanos. Y es más, decía la escritura, ¿verdad?, que son tiempos malos, pero lo hemos visto, hermanos, lo hemos escuchado de nuestros hermanos predicadores, que es mucho más fácil, hermanos, es mucho más llevadera la vida cuando vamos agarrados de la mano de nuestro Dios, cuando cumplimos con la voluntad de Dios, cuando nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios. Es más llevadera, mis hermanos, la vida, las situaciones. Entonces, hermanos, finalmente nada más eh, el consejo, ¿verdad?, de nuestro Dios es que reconozcamos, mis hermanos, y que tengamos presente que existe tiempo para todo. Dios no está peleado, mis hermanos, con las diversiones. Cuando digo diversiones, pues cada uno de nosotros sabe a qué me refiero, mis hermanos. Dios no está peleado con los deportes. Dios no está peleado con que pasemos tiempo de calidad con la familia, mis hermanos, pero tenemos que tener y ser conscientes, hermanos, que nuestro pensamiento siempre, hermanos, siempre debe estar en primer lugar nuestro Dios. Siempre, hermanos. Por eso dice el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Un versículo que todos no lo sabemos, mis hermanos, yo creo de memoria. Capítulo 6, versículo 33, el que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, entonces esa es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Invitándonos a que en primer lugar, mis hermanos, invirtamos nuestro tiempo, no que gastemos nuestro tiempo, sino que lo invirtamos en las cosas de nuestro Dios. Mis amados hermanos, como siempre un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.